Bienvenidos, caballeros, menos los que estén mal vestidos. Un saludo a todos los hombres. Que se vayan a llevar a todas las nenas. Hombres que tienen su fuerza. Te hace falta ver más. A ver, ¿cómo que hombres? Mejor 4 compas, hablando de machismo, clasismo, capitalismo, hablando de hombres blancos. ¡Aló! Uy, ¿qué fue eso? Sí, hola. Bueno, campechano. Hola, no. No, acércate y no te muevas mucho. Eso es lo que hace que... Ya de lejitos se escucha mi voz. No está me mofa de eso. Nada mal. Hola. ¿Cómo estamos? Agradecido. Y es un placer, como siempre, estar grabando aquí con maravillosas personas. Y gracias. Cuando vean el video, neta, les va a encantar igual el cambio de locación, la escenografía, la producción que hubo. No, hombre, vamos a estar cambiando cada... De locación. No es cierto. Despacito con tu micro. No sé si es el mío o es el de acá. ¿Quién sabe? Porque el mío apenas sí se escucha. Lamentamos justo, como estamos en una locación distinta, pues bueno, es un setup diferente. Estamos adaptando. Diferente y equipo distinto. Ajá, entonces, por eso bueno. Escuchar los grillos por ahí. Pero La grilla. Brian hacía una pregunta de si el motherfucker tenía algo que ver con la cultura de la violación. ¿Por qué campechano? Don. Porque justo el tema de hoy va a ser la cultura de la violación. Chan. ¿Qué onda con la cultura de la violación? Tan normalizado tenemos todo, que ahora también justificamos todo, ¿no? Ahora nos tachan de la generación de cristal, de que ahora todo nos molesta, pero no. Ahora estamos conscientes de las cosas. Y yo creo que vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir hablando poco a poco. También para que ustedes nos acompañen y vayan reflexionando un poquito. Y agradecidos aquí con... El de arriba. Hola, soy Brian. Aló. Y aquí ando yo, Fofo, por aquí estoy. Buenas. Y aquí está Memov. Que de hecho no está. Aquí está bajito como el compañito. De repente empieza a salir. Ándale, como el compañero. Hola. Ahora está aquí abajo. Ándale. Es más así, ¿no? Es más así. Pero bueno, no está Memo. Entonces lo vamos a tener que extrañar el día de hoy. Vamos a tener que lidiar con esta pérdida. Esto. Y tampoco está Rana. Entonces... Nos falta la mano y la pierna. Sí. Las ancas y la mano. Las ancas y la mano. Pero bueno, justo esta onda de la cultura de la violación es un tema que yo tenía ganas que atendiéramos y que desarrolláramos. Y por unanimidad. Ajá, y hoy coincidió que pues coincidió que para el episodio de hoy unánimemente elegimos hablar de este tema, ¿no? Y bueno, creo que es importante pues empezar por aclarar estos dos conceptos, ¿no? Cultura y violación. Creo que ahora sí vale la pena entrarle a el término cultura. Sí, porque lo hemos medio mencionado nada más. Pues en el de la cultura de la cancelación nos fuimos directo a la cultura de la cancelación como tal, pero creo que en este caso sí valdría la pena hacer esa parada técnica, por así decirlo, o esa escala. Bueno, voy al baño entonces. Esa escala en el desarrollo del concepto, en donde pues platiquemos qué onda con cultura y por qué es que es tan relevante que reconozcamos como tal que existe la cultura de la violación. Es que en México nos hace falta cultura. No es cierto. Pues sí, nos hace falta cultura, muchas cosas si nos ponemos en términos aristócratas, si te quieres poner así. Pero no sobra cultura de la violación, lamentablemente. Si nos... Fofo y los conceptos pesados. ¿Ibas a decir algo? No, justo que estamos sobrepasados de esta cultura, ¿no? De la violación. Pero vamos a empezar... ¿Qué es cultura? Ajá, con la definición que es cultura. Yo tengo entendido que cultura es como que el conjunto... La que tuvimos que quitar para ponerla.
cultura es, ajá. Que el conjunto de características que determinan a una sociedad, ¿no? Digo, eso es entre mis recuerdos ahí vagos. Las clases de ¿no? sociales, de Pero, sociológicas. ajá, clases de sociología y define cultura, ¿no? Pero creo que Te va a caer aquí Ariadna Benavides, ¿eh? Sí, ya sé. Máximo respeto para Ariadna Benavides. Saludos. Y agradecimientos. Saludos a Ariana, que ya me avisó que va a ir para mi tierra. Sí. A Muy Campechito. bien. Bueno, pero justo, esta onda de la palabra de cultura puede tener diferentes acepciones, ¿no? Esto que estás diciendo, campechano, si estoy entendiéndote bien, estás haciendo una referencia explícita a diferentes rasgos, usos y costumbres que puedan identificarse en un grupo de personas, ¿no? Así es. Y que coinciden en una ubicación geográfica. Y también podemos entender cultura, haciendo referencia al comentario que hacías, Brian, de que en México falta cultura, y yo de que sí, aristócrata, por allá. Bueno, justo. And so on, and so on. Ajá, and so on, Zizek. Cultura también puede entenderse como esta idea de el conocimiento de las diferentes artes, ¿no? Y saber nombres de poetas, escritores, autores, escultores y demás. Que, ok, no decimos que no sea cultura, y ese tono de mamador sí fue a propósito, porque pues no estamos hablando de esa cultura en este caso. Esa es la cultura del mame a la aristocracia. Ándale, así los aristogatos. Entonces, buenísima esa película, ¿a poco no? Entonces, justo estamos hablándonos de esta referencia, bueno, de esta connotación que le estabas dando tú, campechano, ¿cierto? Sí, correcto. Ok. Y entonces, cuando hablamos de cultura de la violación... Aguanta, también, todavía de cultura hay que mencionar que no es nada más de las sociedades, sino que las sociedades en diferentes, en su contexto, en diferentes contextos y lugares, como lo ha mencionado muchas veces también Fofo. Simón. Y que algo que es importante es que generalmente las personas dentro de esa cultura se identifican con otras personas dentro de esa cultura, que es parte de, o sea, los miembros de esa cultura pueden identificarse entre ellos y ellas y ellas. ¿No? Y eso es súper importante en este caso, lo que estás diciendo, esa parte de, hablando específicamente de la cultura de la violación ejercida y practicada entre hombres, eso es el pacto patriarcal, que será tema para elaborar y deshebrar como buen quesito de hebra. No queso Oaxaca, quesillo o queso de hebra. Gracias. Con calmita en otro episodio, ¿no? El pacto patriarcal, ahí lo estamos cocinando. Pero hoy, enfocándonos en esto de la cultura de la violación, bueno, ya hablamos de estas diferentes aproximaciones que podemos tener al concepto de cultura. Ahora violación. Si se fijan, pues bueno, tiene este mismo inicio de violencia, violación y... Sí. ¿No? Entonces justo viene pues de esta onda de la transgresión específica. ¿Eso quiere decir viol? No, pero o sea, es como de la violencia, o sea, okay. Aquí sí se relaciona con la violencia que se ejerce al momento de como traspasar un límite. Sí, iba a decir de esta práctica o de este ejercicio, pero no, de este momento de traspasar un límite. Gracias, Brian, como siempre. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos entender a lo mejor como en el marco legal de lo que es la violación? ¿Valdría la pena cómo hacer esa acotación? Bueno, desde el marco legal... me entristece mucho el marco legal. Sí. Pero igual vale la pena pasar por ahí. Sí. Bueno, lo grosso modo, porque no recuerdo bien cómo no lo sé citar, soy pésimo con las leyes, pero recuerdo que es como este acto de, sobre todo, esto es en la mayoría de la República Mexicana, acá en México, ojalá en tu país sea distinto y no de la peor manera. Exacto. Que es la introducción de un pene o de un objeto fálico. Fálico quiere decir, o sea, que sea un palo, básicamente, ¿no? Que tenga figura de un palo, en la vagina de una mujer o en el ano. Alguna de sus cavidades, ya sea boca, ano o vagina. Ajá, y no nada más de las mujeres, también de los hombres, por supuesto, sí. ¿No? Y de todas las personas, ¿no? Incluso animales, llega a justificar. Sí. Y en contra de su voluntad, de su total voluntad, ¿no? Y justo qué bueno que tiene las ligas. Y justo pues es eso, ¿no? El pedo es que pues justo las violaciones no son nada más la introducción
¿no? De un objeto en una vagina, pero... O en algún orificio. O en algún orificio. No sé si médicamente se conozca de otra manera la violación. No, justo en aspecto sexual sí se determina de esta forma, pero también es esta transgresión que no tiene que ser a lo mejor directa, sino también viene la psicológica, ¿no? Claro. Y los otros tipos de violencia que también existe. Entonces es como que afectar de manera directa a una persona en contra de lo que en verdad quiere o, entre comillas, voy a poner merece. Ok, sí, claro, por los derechos, ¿no? Así es. Entonces, eso igual podemos como que, bueno, puedo meterle a la definición. Claro, o sea, como violación a los derechos, ¿no? Sí. Ok. Que creo que es importante de lo que estabas mencionando, B-Boy, esta onda del... O sea, que tú estabas diciendo que ojalá que en donde están, en su país, si es que no nos están escuchando en México, que saludos a Brasil, Perú y demás, otros lugares Canadá. donde nos escuchan. Que decías que ojalá que sea diferente y no para peor. Es porque, bueno, podemos entender también como violación el hecho de transgredir en contra de la voluntad de la persona, ya sea su espacio personal. Incluso podemos hablar de la violación del tiempo, ¿no? O de espacios digitales, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, por eso es importante que vayamos extendiendo esta concepción de la violación más allá del marco legal, ¿no? Que estamos diciendo ahorita, que si bien no citamos la ley así como tal, justo en México ese detallito que pones hincapié es el que hace la diferencia entre si es abuso sexual o violación. Ajá. Entonces, por eso es importante esto que está mencionando Brian, ¿no? Que ojalá que en tu país sea diferente y no para peor, al contrario, sino para bien, para que entonces se puedan considerar violación, para que entonces el proceso y el castigo en este marco legal que punitivista, que tampoco es el mejor, pero ese es tema para otro día. Lo que tenemos. Ajá, es lo que hay, dirían. Porque además, digo, las cárceles son de sentencia directa a la esclavitud, pero les digo, ese es tema para otro día. Igual que el servicio social. Por ejemplo. Entonces, bueno, volviendo a lo de la cultura de la violación, esta onda de poder entender que también el acoso y el abuso, sin la necesidad de que haya penetración, ya podemos entenderlo como elementos que conforman o que forman parte de la cultura de la violación, ¿no? En algún otro episodio, creo que en el del soldado caído, platicamos de esta onda de la insistencia y de cómo es que a partir de ahí pues ya se está violando justo el espacio personal y podría ser el digital, ¿no? De las personas. Entonces, ¿qué platicábamos de eso, se acuerdan? Sí, y platicábamos igual dando a entender que el hecho de no respetar el no de la otra persona, ya estás violentando, ¿no? Ajá. Entonces, el hecho de también de no, lo voy a decir así, de no pedirle permiso a la persona para poder decirle algo, también es una forma de transgredirla, ¿sí? Y justo ahí vienen que los famosos piropos. Ajá, o el acoso. Entonces, todo eso, aunque digan, porque también dicen, es que así es la cultura en México. Ajá, ¿no? El de venir y decir, pues es que le podemos, antes le podía chiflar, ¿no? Antes le podía decir, uy, en esa cola sí me formo, ¿no? Entonces... Y no se quejaban. Y no se quejaban, claro, porque... Ahora no aguantan nada. Estaba tan normalizado. ¿Por qué tendrían que aguantar? Exacto. O sea, justo la palabra aguantar, pues entonces quieres decir que lo están aguantando en contra de su voluntad. Exactamente, y ahí es en donde está ese detallito. Sí es nomás cuando ellas quieren, porque otra clásica es, entonces es nomás cuando tú quieres. Sí, pues llegaste sí, inadvertidamente, inadvertidamente aprendiste lo que es el consentimiento, compadrito. O sea, se trata de cuando los dos quieren. La otra parte quiere. ¿No? Así o sea, es. que las dos personas quieran. Y ahorita que dices esto, me viene a la cabeza justo esto de la cultura de la violación en el sentido de... o sea, porque todo eso ahora es combinarlos, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos con cultura de la violación? ¿No? Exacto. Bueno, o sea, si tenemos esta idea de que la violación es esto y no es nada, y que lo podemos llevar a violaciones, no nada más la introducción de algo en algún orificio, ¿no? Porque también hay violación hacia personas con pene, ¿no? Sin necesidad de introducirles nada en el ano, sino, o sea, como causando una erección involuntaria o que no se desea y haciendo algo con esa erección, ¿no? Sí. Entonces,
Pero justo en los marcos legales, al no No tomarse se eso en considera. cuenta, pues Ajá. por eso es que no, muchas veces no procede. Y también hay que hablar que hay que decirle violación a muchas otras cosas que generalmente se denominan acoso, porque también eso es... O abuso, ajá. como Ajá, o estabas abuso, porque generalmente eso se usa como pretexto para cuando hay una Exacto. violación infantil, ¿no? Entonces no es nada más acoso infantil, no es nada más abuso infantil, es violación, ¿no? Exacto, Violación a llamar los a las derechos, cosas como por bien su dices, nombre. ¿no? Ajá. Entonces esto, pero justo todas estas cosas son parte de la cultura de la violación. ¿A qué se refiere? En la cultura de la violación ahí está que le decimos apología, que viene de disculpa. En inglés de ¿no? apology. Apology, ajá. Que quiere decir como de, pues la dejamos pasar, ¿no? Porque... Como condonar ciertas actitudes. Ándale, como decir, la aguantamos, ¿no? Como justamente como estabas diciendo, ¿no? Como de, pues la aguantamos. Tolerarlas, permitirlas. La toleramos, permitimos, a veces incluso hasta las avivamos, ¿no? Hasta la justicia. Si las motivamos. Ajá. Las motivamos, las justificamos, ¿no? Como decir, pues es que son hombres, ¿no? Déjalos, ¿no? O órale, órale, ver si hijito, muy, ¿no? muy. Vas, ajá. A ver si tan machito. Que es algo que comenté en algún momento, ¿no? Que en el anecdotario 2 de cómo la bandita justamente me hacía ir y... O sea, me hacía, entre comillas, por la presión social y que sí era como una amenaza, sí había esa parte. Y también que yo, o sea, no es que no tuviera voluntad, yo también escogí hacerlo cuando era chavo, como de ir y subirle faldas a las chicas y demás, ¿no? Ya. O sea, sí hay una parte de presión social que es justo también de la cultura de la violación, Eso como es de parte ve, de la tú cultura, ve, exacto. ¿no? Y además te amenazamos para que vayas, pero también es mi voluntad el haber hecho eso. Que justo en otro grado yo ponía el ejemplo de que a mí muchas veces me tiraron, o sea, me tiraron carrilla, ¿no? De que por qué no hice nada con la chica que ya estaba borracha al lado Ajá. de mí, así como justo porque estaba borracha, Bari. Y esto que me estás diciendo es, pues me estás invitando a violarla y no, eso no se hace. Sí, sí. Eso es parte de la cultura de la violación, o sea, como el esperar que si hay una persona borracha en general, una chica, una mujer borracha, como que pues Decir, dar por hecho que se puedes puede violarla. Exacto, dar por hecho que porque pues es su culpa, ¿no? O sea, ¿para qué se pone así? Ujú. Si ya sabe que se arriesga, ¿para qué se pone así? Y no, o sea, justo ese tipo de cosas son elementos que integran la cultura de la violación. Ujú. Entonces, entre varias cosas, ¿no? Entre muchas otras. O sea, muchas y- otras. ¿Cómo y- que otros se les ocurre? Kamchanov. Hay rolas, ¿no? Por ejemplo. Bastantes. Ahorita estaba Las de acordando. Molotov. Sí, Esas ok. fomentan bastante. ¿Cuál? Pues es que, bueno, no tenemos que decir así exactamente las rolas, pero hay como diferentes actitudes y comentarios que se nos van remarcando y se mantienen muy presentes. La de Perfecta de Miranda. A ver, una estrofita. que te avientes. En la que está diciendo que ahora eras mi amiga y ahora eres mi mujer, y que dice justamente que estaban como tomando, ¿no? Y de repente se van acercando y no sé Ya. qué, y te agarré y no sé qué, y ya no sé qué pasó. Pero, o sea, justo estaban no estaban en condiciones de decir sí o no. Ya, ok. Ya después deciden sí y no, ¿no? Por Que ejemplo- o sea, puede pasar, eso Exacto. puede pasar. Eso no es que hayan hecho algo terrible, pero sí hay que decir que eso es parte de la cultura de la violación, ¿no? O sea, Y aunque no haya normalizarlo pasado sí nada. es algo terrible. Ujú. o sea, Eso sí, sí, normalizar normalizarlo este tipo de cosas sí es algo terrible. Eso es lo terrible. Hacerlo desde la ignorancia, justo, es pues hacerlo desde la ignorancia. Lo importante aquí es reconocer este tipo de cosas y procurar que no sucedan. Ajá, que no vuelvan a pasar. Que tuviste la fortuna de que en realidad, incluso de manera consciente, estaban diciendo que sí. Ajá, Tuviste la fortuna, pero si no, habría sido violación. exacto. Entonces, por eso no está chido. Otra rolita es la de O tú o yo, de José José, por ejemplo. No lo ubico. Entonces, bueno, hay diferentes rolas. Lo van a ¿no? quemar Donde- mis compañeros y amigos. No, pues así es esto. Ay, justo, José José tiene muchas rolas que, Ah. que fomentan esta onda de la insistencia, esta onda de... Sí, de diferentes elementos de la cultura de la violación, se Sí, podría... es la época, ¿no? Porque también hay también. canciones que de Leo Dan, he escuchado también otras Ese güey. de ¿cómo se llama? El Luis que andan Miguel, demandando seguro, ahorita. también. También Luis Miguel. El que andan demandando ahorita, no sé. No, ni idea. Te fallo. El papá de Alejandra Guzmán. Enrique. Luis Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. Ah, Entonces, Ujú. ese también tiene bastantes Sí, que son de esas épocas, Y es de como la dices, época, ¿no? De esos claro. talleres.
Y bueno, otros aspectos que son muy constantes en la cultura de la violación es como la onda de la revictimización. Esta es una palabra muy, muy usada, ¿no? Como de, es que se revictimiza a las mujeres, ¿no? Cuando denuncian, ¿no? alguna situación de acoso, de abuso, de violación. Se habla mucho de que se les revictimiza, pero creo que pocas veces se explica, ¿no? O como que se entra en detalles de qué quiere decir la revictimización. Y justo es un elemento de la cultura de la violación porque parte de la revictimización es como hacer vivir de nuevo el momento de la violación, el acoso o el abuso por medio de narrarlo una y otra vez. Sí, porque se les pide, igual de nuevo, aquí en México se les pide muchísimo, durante el proceso. O sea, incluso en los que son en los estados donde es mucho más fácil denunciar, aún así se les pide que lo hagan al menos 3 veces. Ajá, y durante los procesos de las narraciones es muy usual que ante la falta de sensibilidad y sensibilización del personal que atiende y acompaña estos casos, se esté cuestionando y preguntando pues a la sobreviviente que se le esté diciendo así como de ¿qué hacías tú sola a esas horas? O pues ¿por qué estabas borracha en ese lugar? O como cuestiones así en donde de alguna manera la culpa y la responsabilidad de lo sucedido se orienta hacia la sobreviviente o la víctima en lugar de orientarse hacia la persona responsable, que solamente podría ser el violador, acosador o abusador. Y en ese me acordé de ahorita de un post que vi que decía justamente que imaginemos, o sea, para marcar justamente esta diferencia, ¿no? De decir, pues es que esas son preguntas que se tienen que hacer. Ok, para marcar la diferencia, este post me pareció fabuloso, ¿no? Que decía, a ver, tratemos a las violaciones o a los robos como tratamos a las violaciones, ¿no? Es un excelente ejemplo, elabóralo. Por favor, o sea, entonces imagínense, o sea, cuando se viola a una persona, generalmente eso es lo que se escucha, ¿no? Ahora, si es de una mujer, eso es como el caso así del... todos, ¿no? O sea, todos los casos que generalmente se denuncian empiezan así. Bueno, casi todos sí tienen... también de hombres, ¿no? De hombres que son violados, también algo así, ¿no? Incluso es como disfrútalo o tú lo pediste, ¿no? Cuando sean casos de hombres homosexuales o bisexuales que tuvieron una violación más bien. Y es justo, pues, tú que andas en esos rumbos y no sé qué, ¿no? Entonces... prácticamente lo estabas pidiendo. Sí, pues tú eres así, tú lo pediste, ¿no? Y... no sé, ya me estoy entrando mucho en conflicto en hacer ese tipo de voces. Siento que son o muy clasistas o muy... Sí, yo también. Es algo que he estado pensando recientemente. Entonces, perdón, ya no nos van a escuchar. Intentaremos. Intentaremos no hacerlo. Bueno, entonces el punto es... ya hasta se me fue la idea. Ahí va. La revictimización. Ahí viene. Revictimización. Que viene de re-víctima, ¿no? De volver a ser víctima. De re es repetir. ¿No? O sea, ¿sí le di al re, Rick? No, por supuesto que no. Tengo pésimo oído. Vuelve a revictimizar. Bueno, me revictimiza. Entonces, esto del robo justamente es decir, bueno, si así son los ejemplos de las violaciones, vamos a tratar de que sean así los robos, entonces, ¿no? Entonces llega el güey que le acaban de robar algo y es como, oye, me robaron. Y le dice, ok, ¿estás seguro que tú no le ofreciste tu celular? No, por supuesto que no, ese güey ni lo conozco. Y le pudiste haber dado alguna señal de que querías darle tu celular. Ajá. ¿No? O tu reloj. O tu reloj. O tu cartera. Ajá. No, por supuesto que no quería darle el celular, ni siquiera lo conozco. Bueno, pero ¿y usted también... qué hacía con el celular en la calle, no? ¿Por qué te paseas con ese celular en esa zona a esa hora en la mano? Exacto. ¿Para qué te compras ese celular si ya sabes que ese se lo roban? ¿No? Y entonces, a partir de lo ilógico que suena eso, como ¿no? Porque si no diríamos, a del ver, riesgo. Ajá, a ver, por supuesto que estaríamos diciendo, ¿no? El güey no tiene la culpa de que le roben su celular. Fue el ladrón. Porque no es lo mismo con las violaciones. Exacto. No, o sea, es exactamente lo mismo. No hay una manera de decir, uy, se levantó tantito la falda y ya, esto es invitación para que vengas a cogerme, ¿no? Es como... es que ni así. Nada más vine a ver mi celular rápido y ya es invitación a que me robes, ¿no? Entonces, pero va desde esa lógica. Y eso es cultura de la violación, ¿no? Porque es esta idea de, pues no hay pedo, ¿no? Así es la vida. Te aguantas. Bueno, que ahora también aquí en México, la neta, o sea, suena bien ilógico este ejemplo del robo, pero sí pasa así. También nos dicen así como, pues así es, señor, ¿no? Así ni pedo, ¿no? Entonces, pues ya nos van... Pero justo es parte de esta normalización de la violencia. Ajá. Y cómo es que se va haciendo
habitual y se va haciendo normal en la violencia en diferentes niveles y nos vamos acostumbrando a eso. Y entonces cuando escala a una cuestión en donde se puede interpretar como violencia sexual o que es violencia sexual, entonces es igual de normalizado. Es como, pues ya sabemos que así pasa aquí. Sí, y normalizado entre hombres, entre nosotros hombres, socializados hombres, porque también nos enseñan, o directa o indirectamente con las amistades, aprendemos a que debemos de tener un control o estar arriba de las mujeres, ¿sí? Uh-huh. De decir, pues entonces si es mujer, yo tengo el poder y yo puedo dominarla, yo puedo hacer lo que yo quiera, sí, simplemente por el hecho de... Desde el de tengo ser que ser mujer, más rápido, ¿no? En la primaria, Uh-huh. o del cómo te ganó en las fuercitas, o el cómo puede ser más inteligente que tú una mujer, ¿sabes? Sí, Como el claro. te ganó una niña. Desde ahí, desde el siendo morritos que nos digan, pues cómo te ganó una niña, ya desde ahí ya estamos como fomentando esta idea que estás diciendo Sí, de la claro. superioridad, ¿no? Sí, y a mí una vez, ahorita que dices algo de esto, en la secundaria me recuerdo que había una compañera que estaba en cuadro de honor y que la pusieron en cuadro de honor, pero en el bimestre anterior Uh-huh. estaba un amigo, Uh-huh. ¿no? Entonces, entre comentarios, digo, yo antes de saber también todo esto, entre comentarios era de que, uy, te ganó una niña, ¿no? O sea, las mujeres no pueden ser inteligentes, ¿no? Que el hombre siempre lo tiene que ser. Entonces, desde ahí ya nos están fomentando, ya tenemos esta idea, y ahora sí que esta cultura, ¿no? De la superioridad. Exacto, de que tenemos que ser mejores y que entonces en un futuro, si no es una violación sexual, la violación va a ser de otra forma, Uh-huh. física, debido a que para demostrarte de que Ujú. yo soy mejor o más que tú, ¿no? Sí, desde y la por imposición. eso te aplaco. Y me ha tocado justamente pacientes que llegan y dicen, pues es que me pegó mi marido ayer, ¿no? Y muchas veces hasta dicen, es que yo tuve la culpa porque le alcé Ujú. la voz. Es que Sí. tuve la culpa porque le reclamé porque llegó borracho, ¿no? Entonces, pues la forma de aplacarme fue esa, ¿no? Sí, es que sí ya sé cómo se pone, pues para qué le digo. Ujú. Entonces, darnos cuenta, ¿no? De cómo a veces, si no cuestionamos estas actitudes o estos pensamientos, lo vamos a seguir reproduciendo. Y lo vamos a seguir, y nuestros hijos, y nuestros hijos se lo van a hacer a sus compañeritos o a sus hijos. Entonces, es algo de no acabar. Entonces, si no le metemos un freno de stop, mano. un freno, sí, esto va a continuar, ¿no? Entonces, yo creo que no sé si les quieran agregar también algo más, porque hay unos puntitos por ahí que también nos puede ayudar a... O sea, que si queremos decir algo más de la cultura de la violación, como otros elementos o Ajá, aspectos otros en donde la podemos ejemplos. identificar. Claro. Bueno, pues ya mencionamos algo como esta parte del acoso, de la revictimización, pues ya platicamos qué onda con cultura, con violación, cómo es que se combinan. Bueno, creo que para entrar un poco más en detalle con esto que estábamos diciendo se me fue el patín durísimo. Se nos están yendo bien cañones los patines. Pero es que ahora bueno, disculpe, con la parada de la cámara y así. De la revictimización, De todos estos conceptos. Estabas haciendo un repaso de los conceptos que... Sí, de los que ya hablamos. del cómo es que la cultura de la violación termina siendo un aspecto que podemos identificar en diferentes momentos de nuestra socialización, de nuestra vida social, como Como así vatos. como el salir a cotorrear con nuestros amigos y amigas como vatos, pero también de nuestra socialización como niños y como niñas, como hombres y como mujeres, como masculino y femenino, en el sentido de que está esta onda de la idea, por ejemplo, que ya lo platicamos en el del soldado caído, de que somos socializados para que podamos insistir, llegar y hasta lograrlo, ¿no? Ujú. Como que son territorios de conquista. Que los merecemos. Ajá, mientras que está el discurso por el otro lado de que las mujeres tienen que ser conquistadas, ¿no? O sea, como que los hombres tenemos que dar el primer paso,
Que ojo, no es, o sea, sí son las mujeres, rapidísimo, Sí, pero sí. también lo femenino. Sí, lo ¿no? femenino. O sea, también en cuestión, por ejemplo, de... Justo por eso decía niño, niña, hombre, mujer, No, pero también de masculino, hombres femenino. gays, ¿no? Hombres bis, ¿no? Ah, que también, o sea, ok, es también ok. como Ya esto como poniéndole de... esta A ver, tú cuestión. eres el twink, ¿no? Tú eres el pasivo, Ya. ¿no? Pues, órale, también tú me perteneces porque yo soy activo, ¿no? O sea, Sí, sí. no es la regla, pero generalmente eso suele pasar también. Exacto, exacto. Entonces, bien, muchísimas gracias por ese comentario, porque justo es esta cuestión de cómo no es específicamente orientado a las mujeres, sino a lo femenino, a lo que es leído o sea etiquetado como femenino. Que es lo que no es masculino. Exactamente. Y entonces termina por ser una cuestión que podemos identificar, como les digo, en diferentes aspectos de cómo es que somos socializados y socializadas. Y después, por eso, es tan normal y como que ya no lo denunciamos en buena medida, ¿no? Cuando empieza a pasar y cuando lo vemos repetirse una y otra vez. Y cuando vemos que hacen chistes y cuando vemos que hacen la invitación o la apología de, pues si ya estaba ahí borracha hubieras hecho algo. ¿Viste? Ahí va, ¿sabes? Ya hubieras hecho algo, ya estaba ahí borracha al lado de ti, te hubieras aprovechado. Y justo desde ahí ya se están usando estas palabras de te hubieras aprovechado o el no aguantan nada. Entonces, si se fijan ahí con las palabras que estamos utilizando, de alguna manera se nota O sea, ya sabemos que eso no está que es chido. gandalla. Eso que estamos haciendo no, o sea, no está chido, como dices. Ajá. Y me está llegando igual otra que he escuchado. Los voy a dejar solos para que puedan hacer lo que quieran. Y al final es como que, ¿qué hiciste? No, pues nada, no quiso, ¿no? Hasta las mamás, ¿no? Güey, pues si les dejé Ajá. solos. O sea, ya te dijeron, no quiso, él respetó. Entonces, ¿tú para qué le estás insistiendo? Que eso quiere decir que entonces tú lo hubieses hecho, ¿no? Entonces, igual ahí es como que meterle también de nuestro... ¿cómo diré? Necesito que mi amigo o la persona a la que le estoy diciendo sea como yo, ¿no? Como yo lo haría. Es que es esta onda del pagar la renta de la masculinidad. O sea, de que los otros hombres, vatos, compas, nos dicen si sí somos lo suficientemente hombres o no. Ajá, sí. Entonces, en este tipo de cosas nos estamos, de alguna manera, incluyéndonos ahí, nos estamos como diciendo cómo nos deberíamos de comportar si somos hombres, ¿no? Entonces es como esta manera de cobrar la renta y pagar la renta de la masculinidad. Y está bien cabrón, o sea, no lo había pensado, de verdad no lo había pensado, y sí, o sea, me suena, y sí, claro, me lo han dicho un chingo de veces, ¿no? Y justo es como esta renta, y está bien cabrón porque también es pensar que igual y muchas veces, ni siquiera queremos, pero por el compromiso con el compa, ¿no? O sea, ya no es nada más No vayan a apología de decir la que soy violación, puto. ¿no? Ajá. Es más bien una exigencia de la violación. O sea, no nada más es te perdono si violas, sino tienes que violar o si no, no pagas tu renta de ser hombre. Sí, justo. El otro día estaba escuchando a una, no me acuerdo a quién, era una investigadora, me parece que de España o de Argentina, que estaba platicando cómo es que muchas veces, no, en un podcast de Perú estaba escuchando cómo es que muchas veces la violación es más un tributo a otros hombres, como para Sí. demostrar Mira qué hombre soy. mira cómo mi violencia sí me alcanza, ¿no? Como, o sea, sí soy tan hombre que Qué buena frase, es un tributo a otros hombres. está cañón, güey. Está cabrón. O sea, está cargado de violencia en todos lados, ¿no? O sea, ese tributo, pues. Sí, sí, sí. Desde la cosificación que se hace, o sea, bueno. Una cosita más que me parece que creo que es un buen ejemplo, como a lo mejor para bajarle un poquito el hervor al caldo, es que no se suele considerar como cultura de la violación o como un elemento de este aspecto el hecho de, por ejemplo, la pareja de, que también ya lo comentamos en otro episodio, creo, la pareja de novios, novias, adolescentes que están en la... Pues ya sabes, sí, estamos en... Es que, disculpen el audio de allá atrás si se escucha un camión, estamos en una terraza abierta hermosa. Si ven el video en YouTube podrán entenderlo. ¿Le puedes subir tantito, Rick, así? El- Nada más para arriba. A la cámara. Para que... Entonces estamos en un lugar abierto y por eso escucha el camioncito pasar, así, el grillito y demás. Pero vean el episodio en YouTube para que vean qué bonito lugar escogimos para grabar hoy. Gracias por recibirnos, Rick.
Entonces, esta onda de las parejas adolescentes que están pues, echando novia, viendo una peli y el... Ay, ya, Ajá. ¿no? Y entonces el vato empieza con el ay, ya. Y ella no quiere, pero es... O me echo toda la película con entonces la posición de la novia suele ser... O me aviento toda la película con este compa encima insistiéndome en ay, ya, vamos, ya, ¿sabes? Dame unos besitos, ya, agárrame aquí, déjame, ¿no? O, pues ya, accedo, nos echamos la acción, el palito, el encuentro sexual y ya después ahí muere, ¿no? Ese acto de acceder al intercambio sexual por insistencia es parte de la cultura de la violación y podría considerarse una violación porque el consentimiento, el aparente consentimiento que se dio, aquí nótense las comillas, no se dio desde el entusiasmo, desde el interés, Desde el el deseo querer. y la Fue bajo curiosidad. presión. Exactamente. Pues es ser rehén. O sea, la cultura de la violación te es hace hacer rehén. las rehenes. O sea, Exacto. ser tu rehén cuando se da este tributo Ujú. y también hacer las rehenes, ¿no? Ah, O sí, sea, sí. y es esta idea también de... por ejemplo, haciendo regresando a la alegoría del robo, ¿no? Es como Ok. decir, ¿y por qué le diste tu celular? ¿No? Pues porque tenía una pistola. Le pudiste haber dicho que no, ¿no? Entonces Ajá. eso quiere decir que tú querías, ¿no? Pero tenía una Exacto. pistola. Tú querías, pudiste tú haber dicho decidiste que no. hacerlo, ¿no? Tú decidiste hacerlo, tuviera la pistola o no, pues tú decidiste y tú le dijiste que sí se lo dabas, ¿no? Entonces, pues ya, ni modo. ¿no? Además, Tú si decidiste. tú no le dijiste que no, o cuando pudiste haberle dicho que no, y si hiciste algo para sugerirle que querías darle tu celular, entonces pues ya, es muy obvio que tú se lo querías dar. Es- Obvio. Qué absurdo, ¿no? Es así. Entonces, pues bueno, justo creo que era una parte que quería como agregar, porque muchas veces no se consideran esos detallitos, y como ese podemos extenderlo a otras áreas, ¿no? O sea, pero creo que ese es un muy buen ejemplo como para poder empezarlo a ver. Y ahorita que lo dices también, el pensar cuando te invitan a ver Netflix a tu Ah, el casa. Netflix and Netflix chill. and chill, they say. Entonces ya es decirle, o sea, te invito a ver una película, pero ¿cuáles son tus intenciones, güey? Y también si la otra persona, decirle, pues vamos a ver una peli, ¿no? Y justo ahí Vamos a ver Tiburón. puede haber y justo ahí puede haber este consenso, ¿no? De que pues vamos a llamarle ver Netflix. Justo, ¿no? justo te iba a decir, es que también se pueden desarrollar como estos códigos, ¿no? En donde ya sabemos que, por ejemplo, salió durante mucho tiempo este cotorreo del ONTAS. Así es. ONTAS para mandarte un Uber. El Pues, peñ. ¿no? Te mando un- Ajá. El peñ. ¿Dónde está el mándame tu pin, no? El Y llamado, cosas el llamado que millennial justo aparamiento. pero fíjense cómo aquí se empiezan a desarrollar códigos y entonces puede ser que ya estemos entendiendo que justo si yo estoy aceptando la invitación a Netflix and Chill, como que de antemano por ahí va, eso no quiere decir que a fuerzas estoy comprometido a que pase, ¿no? Puedo cambiar de opinión Puedes- en el momento. Exactamente, porque el consentimiento es actualizable en todo momento, en tiempo real, ¿no? Que es algo que también ya Así es. habíamos mencionado, pero justo es importante como mantener presentes estas ideas para que la banda las pueda llevar con su rayo de constructor, siendo meco o meque que sonan a escucharnos. Muchas gracias. Y que eso también aplica a ti, hombre heterosexual, ¿no? Exacto. O sea, porque muchas ¿De qué veces... manera, Brian? Ajá. Muchas veces estamos también cogiendo y de repente también se nos pueden quitar las ganas. Y ahí vamos, ¿no? Por este mismo de, pues tengo que seguir, ¿no? O sea, los hombres siempre quieren, ¿no? Ujú. Ahí tengo que estar, ¿no? Y ahí voy. Y Desde muchas esta onda de la veces- hipersexualización masculina, que es lo que lleva en buena medida a la cosificación de las femenina. mujeres, ¿no? Ajá. Y femenina, sí, tienes toda la razón. Y que además, y muchas veces, por ahí también va, pues muchas de las condiciones como eyaculación precoz o la erección, Sí. o no sé, la incompetencia eréctil, ¿no? O sea, Ujú. como, porque pues en realidad tal vez es tu cuerpo diciéndote no quiero, güey. Y neta no quiero, güey. Exacto. Pero ahí vamos nosotros de, no, pues ya está aquí la morra, ¿no? Y ella puede que sí quiera, ¿no? Y después ya está aquí y ya me está aquí poniendo las nalgas en la cara o el morro ya me está aquí montando y Nel, pues igual y no quieres, ¿no? Exacto, no es a Entonces, fuerza. Ajá, entonces también aplica, de nuevo, ¿no? También hablando de que si vamos a detener las violencias de las otras personas o hacia las otras personas, también se trata de detener las violencias contra mí. Ujú, hacia ¿no? nosotros y mis mismos. pares, ¿no? Entonces,
mis pares panas. Entonces, no sé, leemos los Los puntos puntitos, porque sí. estos fueron los puntos que nos trajeron a toda esta plática y queremos citar a la persona también Es un colectivo. al colectivo del que Colectivo leímos. se llama Puedes decir no. Es un colectivo que, digo, haciendo la investigación que hacemos antes de cada episodio para poder venir a compartir algunas cosillas. Amplia investigación. El día de hoy, o sea, queremos hacer mención a este artículo que encontramos de este colectivo. ¿Cómo se llama el colectivo otra vez? Puedes decir no.org, así Ajá. lo encuentro. Entonces, uno de sus artículos encontramos estos 6 puntos que queremos compartirles. Muchas gracias a la bandita de Puedes decir no. Punto número 1. ¿Verdad? Sí. Tienes muy fuertes los sí, audífonos. están muy fuertes los audífonos. Ahí va. Tráete la batería, Rick. No, todo bien. Nunca culpes a la víctima. Nunca culpes a la víctima. Nunca culpes. Blame it on the boogie. Que es justo esto que estábamos diciendo, ¿no? De la revictimización, de no estarle preguntando de, hey, bueno, ¿y en dónde estabas? ¿Y por qué estabas a esa hora ahí? ¿Y por qué ibas vestida de esa manera? O vestido de esa manera. Lo estamos diciendo en femenino porque en general, Las mujeres, las claro. estadísticas indican que quienes son violadas y asesinadas en esos contextos son las Por su mujeres. estilo de vida. Que nótense, o sea, eso es con Es con comillas, comillas, y con sí, una sarcasmo. exageración tremenda porque no hay estilo de vida que justifique un feminicidio o un asesinato. O ninguna violencia. Ningún tipo de violencia. Ninguna. Eso también va hacia las personas que violentan tampoco. Que está cabrón eso, pero bueno. Entonces, luego ¿cuál era el discutimos. primer punto otra vez? Nunca culpes a la víctima. Nunca culpes a la víctima. Entonces, lo que decíamos de la revictimización. Entonces, aquí, digo, estamos ya en la parte del rayo constructor del episodio. Pium, pium, pium. Pium, pium, pium. En esta onda justo de qué tipo de cuestiones podemos considerar en nuestra cotidianidad para entonces dejar de colaborar y participar con la cultura de la violación. Porque es algo que sucede muchas veces que sin darnos cuenta estamos siendo partícipes de la cultura de la violación. Entonces, estos 6 puntos que estamos compartiendo ahora son justo para evitar seguir participando en sostener estas violencias, ¿cierto? Sí, yo le agregaría Agrégale. justo a no culpar a la víctima. Para no culparla, mejor respetar. Siempre pensar en el respeto. Porque justo en el decir, pues es que para qué bebió, para qué anda en la calle a estas horas, para qué se viste de esa forma, o es que se viste muy provocativa. Bueno, esa es la persona que está disfrutando ser de ella misma y no lo está haciendo para invitarme a nada. Entonces, respetar, decir, si se vistió así, es su problema, ¿no? Digo, lo voy a mencionar así, es su problema y es algo que no me incumbe y que no me está invitando a nada. Y es que, exacto, algo aquí que seguro se va a relacionar con uno de los puntos más adelante es que entonces se deja de poner la responsabilidad en donde corresponde, que es en quien violenta, en quien agrede, en quien viola. Porque entonces de nuevo es esta onda de educar a las mujeres para que eviten ser violadas, en lugar de educarnos a nosotros, los hombres, los vatos, Para no violar. para no violar. Fíjate, ahorita que me estoy acordando, Eso es apología. una vez a Giselle, en su trabajo, pues bueno, ella ya empezó a usar ropa pues de embarazada, ¿no? Claro. Y uno de sus jefes, digo, ya no trabaja ahí, así que lo voy a mencionar. Uno de sus jefes le dijo, te recomiendo que no uses ese tipo de pantalones pegados, ¿sí? Porque estás nada más, provocando otras cosas. Vay, órale. Y eso me lo también. dijo, entonces, Sí. lo puedes decir en un buen plan, pero en realidad no es un buen plan, porque todo... ahora sí que nuestra cultura, no le voy a llamar así, Justo es de lo la que estamos estás hablando. reproduciendo. Esa es la cultura No. de la Más, violación. más fácil decirle a la mujer cuídate que irla a Exacto. enfrentar a los hombres a Y decirles, yo güey, ¿qué pedo contigo? Y yo Exacto. le dije, es que ese no es tu problema, mejor dile a tu jefe qué pedo trae él comer a una mujer con un pantalón. Ajustado. Entonces, exacto. Entonces, la cuestión no es tuya. Y sí, le valió, lo siguió llevando, ¿no? Y su jefe nada más era así como que, bueno, ya no le comentó nada. Estaba esperando el momento en cómo soltarlo. Entonces, hasta eso, hasta decirle hasta nuestra hija, ¿no? Quizá en un momento, o nuestra prima, o hasta la mamá, ¿dónde vas vestida así? Es una forma de decir, yo
te estoy viendo de una forma en cómo vería a otra mujer. Ujú. Pero como eres mi mamá, o eres mi familiar, o eres mi ser cercano, No quiero que te vean no así. quiero que te vean así. No quiero que te cosifiquen como yo estoy cosificando a las otras. Claro, y personas. también como muchas veces igual usamos esta frase, porque yo en un momento lo habré usado, el decir, pues es que no confío en los demás, ¿no? Ya. En los demás hombres, Sí, qué sí. te pueden hacer, qué te pueden decir. Que yo los conozco. ¿No? Es que yo ya sé cómo son, Pero ya sé cómo hashtag somos. no todos los hombres, ¿no? Ajá, no, Ajá. man, exacto. Entonces también tiene mucho que ver Sí. desde de nosotros, que no nos estamos dando cuenta. Que ojo, eso también es parte de lo que sostiene eso, también es el hecho de que dicen, no, es que los hombres tienen un instinto y la mamá de media, ¿no? Sí, no. No, por supuesto que no, eso No de, es cierto. no, eso es, También tenemos una conciencia. eso es absolutamente mentira, absolutamente mentira, ¿no? Tan falso como el instinto materno. Ajá. Pero bueno, Sí. ese es tema para Entonces, otro día. no, o sea, cada quien puede escoger. Por supuesto que escogió, nada es natural. Qué bueno que no está Rana. Pero bueno, eso. Siguiente punto, ahora sí para irnos Siguiente rápido. punto, consentimiento. Entonces, Eso, dilo con sentimiento, pues. consentimiento. Consentimiento. O consentimiento de Ok, felicidad. exacto, puede ser Entonces, distinto. lo contrario a la cultura de la violación es la cultura consensual. Ujú. Como esta onda de lo que estábamos platicando, ¿no? De que el consentimiento no es decir sí, es generar acuerdos desde el entusiasmo, interés, deseo y ganas de que sucedan. A mí me han dicho una no muy nada más bonita acceder. manera de decirlo, Échale. que es solo decir que sí cuando puedes decir que no. Ok. Ese es el verdadero consentimiento. Cuando sientes que tienes la total libertad de poder decir no, entonces ahí ya aparece la posibilidad de decir sí. Ok, ahora yo como persona que no sé si la otra persona tiene la posibilidad de decir que no, o sea, si yo estoy presionando, si yo estoy insistiendo y no me entero que la otra persona no se siente con la posibilidad de decir que no, Se puede nada más preguntar una vez. y entonces justamente retomamos lo de la insistencia. Insistir ya es violencia en estos contextos. Insistir es violento en el sentido de no respetar el no. ¿Ok? Entonces por eso la crítica a la rola de Arjona, del dime que no, ahí volvemos a esa crítica porque si ya dijo que no una vez, entonces Voy a hacer todo lo posible para que me digas que sí. no es no. Exacto, entonces ahí volvemos a esta idea del insistir y como si fueran territorios de conquista, ¿no? Y que, bueno, sí, bueno, ya. Siguiente punto. Ajá, siguiente punto. Bueno, siguiente punto. Evitar chistes, burlas o comentarios frívolos al respecto. Exactamente. Porque entonces con ese tipo de cosas lo que estamos haciendo es como generar un ambiente en donde se tolera, Ujú. en donde se acepta, en donde no solamente se tolera y se acepta, sino que es motivo de risa. Sí, le restas importancia, ¿no? Justo a la acción. Porque Entonces- te burlas, es como que, jajaja, es algo... Pues que como el chiste X, que ¿no? alguna vez nos contó Fofo de que se contaba en tu escuela. Ah, el que yo contaba. Ajá. O sea, ese chiste es horrible, el de los tipos de estudiantes que hay en las escuelas de legionarios, Ujú. ¿no? No lo voy a repetir, lo pueden ir a escuchar alguno de los Anecdotario anecdotarios. 1. Ajá. Que Pero- justo es un chiste horrible, ¿no? Y no tenemos por qué estar haciendo ese tipo Ujú. de chistes. Pero que como- es hacer risa la cuestión de la violación. Y es apología de la violación. Exactamente. Y entonces al hacer de esto un motivo de risa, lo que estamos haciendo es decirle a las personas en nuestro entorno que pueden ser agresores, violadores o abusadores, les estamos diciendo que justo en nuestro alrededor está, o sea, lo aceptamos, que lo toleramos y no. O sea, no es algo que deberíamos de aceptar en ningún momento, Ujú. en ningún contexto. Sí, y llega el momento en el que dices, estás con tus amiguitos y puedes a lo mejor hacer un chiste sobre esto y jajaja, todos se van a reír. Pero llegas a otro lugar y es como que, ¿por qué nadie se rió? ¿No? Es porque aquí estamos haciendo conscientes de que, güey, eso no va. Entonces, si nosotros seguimos, a lo que voy es que si seguimos reproduciendo esto, pues no nos vamos a dar cuenta. O sea, a lo mejor escuchas nuestro podcast, estás escuchándolo, vas a decir, no mames, entonces sí tienes razón, ¿no? Pero si nosotros en su momento pudimos estar en otro ambiente, justo yo puedo hablar igual de mis experiencias en grupos en donde estuve metido, yo también lo reproduje.
¿no? Y justo eso es parte del rayo del constructor. Sí. Y un episodio que grabamos recientemente, el de qué hacer con estas situaciones, ¿no? Con las violencias. Bueno, siguiente punto. Muy bien. Siguiente punto. Enseñar que el sexo no es un tema de dominio o de poder. Exacto. Que no es una cuestión de ver quién puede más, sino de compartir y buscar y explorar placeres. Eso estará bueno Compartidos. para un episodio de prácticas sexuales. Uf, sí. Estaría bueno. Entonces justo esto, nada más como hacer este énfasis de que no es una onda de competir y ver quién puede más, sino es de compartir para explorar gustos y placeres que podamos co-construir entre las partes involucradas. No hay algo, como vimos en clase, no hay algo específico para hombre, no hay algo específico Exacto. para la mujer. Lo podemos disfrutar Es lo ambos que nos de guste. todas las formas. Exacto. Siguiente punto, no justificar la violencia. Creo que ese día lo platicamos Sí, eso- bastante. Sí, como el de no decir de, es que, bueno, me voy a permitir la expresión gringa de boys will be boys, ¿no? Como esta onda de los niños serán niños y es que así son los hombres y es que, no, nada de eso. Justo, también somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos. Sí, claro, el justificarlo es como que es quitarles la responsabilidad, ¿no? Decir, pues es que así son. Bueno, entonces así soy y lo puedo seguir haciendo. Total, como hay el- alguien que me está diciendo. Es como lo del primer punto, ¿no? Que les decía es quitar la responsabilidad a Claro. él y ponérsela a ella, porque pues es que si ya sabes que ese güey va a hacer este tipo de cosas, pues entonces tú ¿Para no qué te haces? vistas así. Claro. No, nada de eso. Y el último, la cosificación de la mujer. No seguirle el juego a la cosificación de la mujer. Ok, y la cosificación de la mujer, pues hace... Las mujeres. De las mujeres. De las Gracias. mujeres. Algo me estaba haciendo, brincando ahí. Gracias, justo. La cosificación de las mujeres hace referencia a este aspecto en donde no nos relacionamos con ellas como si fueran una persona, con sus propios sueños, deseos, sentimientos, emociones, metas, objetivos, lo que quieran. Y más bien les tratamos Deseos. como si... deseos. Y les tratamos como si fueran una cosa a nuestra disposición. Así como yo puedo agacharme y tomar mi botella de agua, abrirla y cerrarla cada vez que quiera. De esa manera es como nos relacionamos con las mujeres en general. A eso se refiere esto de la Y cosificación. luego de ahí terminamos diciéndoles que son nuestras nalguitas, ¿no? No nada más a las mujeres, ¿no? Pero nos empezamos a decir que son nuestras nalguitas las personas con las que tenemos encuentros. Exactamente. Y entonces, o mi ganado. Ese me da mucha... Está tremendo. Es animalista además, pero bueno. Entonces justo, ¿no? Esta onda de la cosificación es tremenda y vale mucho la pena que nos hagamos conscientes de en qué tipo de comentarios y prácticas estamos siendo cosificantes. Pues bueno, con eso terminamos el último rayo de constructor por ahorita. Por hoy. Por Para ahorita. este episodio de la cultura de la violación, que bueno, si tienen, nos encantaría escuchar sus comentarios, si tienen algún ejemplo que se nos haya ido o algo que bueno, obviamente se nos fueron porque hay muchísimos, pero pues bueno, por acá andamos, redes sociales para despedirnos, por favor. Sí, claro, un gusto que se hayan quedado con nosotros. Y pónganos ahí sus preguntas, igual comentarios, puede haber parte 2, ¿no? O un anecdotario justo, sería bueno hablar sobre Relacionado esto. a la cultura de la violación. Sí, y bueno, redes sociales, aquí en Hombres Blancos. Hombres.blancos Hombres en punto Instagram. blancos. Y los míos, bueno, el mío es sexólogo.campechano en Facebook e Instagram. Ok, por acá. A mí me puedes encontrar aquí en la casa de Rick, aquí me voy a quedar a vivir. No, no es cierto. Para colgar una hamaca aquí. Ajá. No, ya hace frío. Como cumbiero bajo intelectual. Ya, en Instagram. Ajá. Y bueno, a mí me pueden encontrar como adolfo.perroni.beorlegui en Instagram. Por ahí andamos con diferentes colaboraciones, haciendo cosillas. Y pues bueno, recordarles esta onda bandita, mecos, mecas y meques, de que todos somos responsables, que los hombres, la invitación es que la reflexión, que empecemos la reflexión, que esta reflexión la convirtamos en acción, que llevemos armonía a los espacios en los que estamos conviviendo y por supuesto que lo personal transforme lo político. Muchísimas gracias, mecas, mecos y meques, besos Y de empieza el- queso. Ahí se ven. Chao, Hombres Blancos presentó